En 1821, los países centroamericanos se independizaron de España y por un breve momento formaron parte del Imperio Mexicano, pero en 1823 la unión se rompió. Pero ¿y si nunca se hubieran separado? ¿Y si hoy fuéramos un solo país, desde el actual Wyoming hasta Costa Rica? Esto es, el imperio que no ha llegado a ser. Si la unión entre México y Centroamérica se hubiera mantenido, el mapa político de América sería completamente distinto. El país resultante habría tenido una extensión territorial de aproximadamente 5.4 millones de kilómetros cuadrados, es decir, sería más grande que la India actual y el segundo país más grande del continente, solo por detrás de Canadá. Además, tendría algo que pocas naciones poseen: salida simultánea al Océano Pacífico y al Mar Caribe, con docenas de puertos estratégicos y control completo del istmo centroamericano. En un escenario donde esta nación unificada logra estabilidad, no habría hecho falta esperar al Canal de Panamá. Con tanto poder territorial y control estratégico del istmo, el canal interoceánico podría haberse construido en cualquier punto del sur del imperio, quizás en Nicaragua o Costa Rica, bajo control propio y sin depender de potencias extranjeras. Eso habría cambiado por completo el equilibrio comercial y geopolítico del continente. Estados Unidos no habría negociado con un país débil ni impuesto condiciones. Habría tenido que sentarse frente a una potencia regional consolidada, con enorme extensión territorial y capacidad real de resistencia. La unión habría facilitado un mercado común desde el norte hasta el sur, integrando rutas comerciales, reduciendo costos logísticos y potencialmente fortaleciendo las exportaciones. Agricultura, minería, textiles, café, petróleo y turismo habrían tenido un corredor unificado y con ello la posibilidad de negociar en bloque con potencias como Estados Unidos, Reino Unido o Francia. Pero tener el territorio no lo es todo, gobernarlo es otra historia. ¿Y qué hubiera pasado con los conflictos internos? Aunque la unión política entre México y Centroamérica se hubieran mantenido, no es seguro que los conflictos internos hubieran desaparecido. La historia de la región está llena de tensiones culturales y sociales muy profundas. Por un lado, se podría haber evitado gran parte de las guerras civiles centroamericanas, que surgieron precisamente de la fragmentación y las luchas por el poder local. Una estructura imperial fuerte, con un gobierno central sólido en Ciudad de México, podría haber ofrecido estabilidad y orden en el corto plazo. Pero ese centralismo también tendría un costo. La distancia cultural geográfica entre el centro del imperio y las provincias centroamericanas habría generado tensiones constantes. Es probable que México hubiera impuesto gobiernos autoritarios o delegados con escasa autonomía, provocando resistencia y movimientos separatistas. La autonomía regional, clave para las identidades locales, se habría visto limitada. La pelea por mantener tradiciones, costumbres y poder político en las provincias podría haber generado conflictos ocultos o latentes. Si desde Ciudad de México se implementa una gestión eficiente, inclusiva y con delegación real de autonomía, el imperio podría funcionar como un estado federal sólido. Se respetarían las identidades regionales mientras se unifican esfuerzos en infraestructura, educación, seguridad y desarrollo económico. Con instituciones fuertes y transparentes se minimizarían las tensiones y se lograría cohesión política. El gobierno central podría coordinar políticas que beneficien a todas las regiones, promoviendo inversión y justicia social. Así las provincias centroamericanas tendrían voz y participación real en el poder, evitando conflictos y construyendo un proyecto común de desarrollo y estabilidad. La clave sería balancear centralización con autonomía, creando un sistema que aproveche la diversidad territorial sin fracturarse. ¿Y qué pasaría con la economía de esta gran potencia? La unión entre México y Centroamérica habría creado un vasto territorio con recursos naturales y productivos sumados, capaces de impulsar una economía regional mucho más integrada y poderosa. Por un lado, la agricultura y productos tropicales de Centroamérica, como café, banano, azúcar y cacao, se combinarían con la minería y recursos energéticos de México, incluyendo petróleo, plata y otros minerales valiosos. Esta complementariedad habría fortalecido la base productiva del imperio. Además, contar con un mercado interno unificado de más de 30 millones de habitantes en ese entonces y mucho más en el crecimiento poblacional posterior, habría facilitado la circulación de bienes, servicios y capitales, reduciendo barreras comerciales y costos logísticos. En el
el plano internacional, el imperio podría haberse convertido en una potencia latinoamericana real, negociando con Europa y Estados Unidos desde una posición de fuerza, con un bloque sólido y diversificado. Sin embargo, la concentración del poder económico en manos de élites centralistas podría haber profundizado la desigualdad, marginando amplias zonas rurales y provocando tensiones sociales. La falta de políticas inclusivas y redistributivas habría sido un riesgo constante. Un México imperial habría alterado profundamente el balance de poder en América y el mundo. Para Estados Unidos, un país tan vasto y poderoso, justo en su frontera sur, representaría un desafío directo a sus intereses estratégicos y comerciales. La doctrina Monroe, aunque inicialmente dirigida a frenar la intervención de Europa, se habría convertido en un instrumento para contener la expansión mexicana. Estados Unidos habría visto con recelo cualquier intento de México por fortalecer su control territorial o establecer alianzas con potencias europeas. Esto probablemente habría acelerado el estallido del conflicto que desembocó en la guerra de 1846 y 1848. La invasión estadounidense podría haberse anticipado con mayor intensidad y alcance, buscando no solo frenar el avance mexicano, sino desmantelar el imperio antes de que se consolidara. Además, Estados Unidos habría desplegado una estrategia diplomática agresiva para aislar políticamente a México, presionando a potencias europeas para que no apoyaran al imperio, mientras se reforzaba su presencia militar en la frontera y el Caribe. Por otro lado, Reino Unido y Francia, siempre interesados en expandir sus influencias económicas y coloniales, podrían haber aprovechado esta tensión para fomentar divisiones internas en el imperio o para obtener concesiones comerciales y territoriales. En conjunto, el México imperial, unido con Centroamérica, habría enfrentado un escenario internacional hostil, con grandes potencias dispuestas a intervenir para impedir su consolidación y crecimiento. La diplomacia habría sido tan crucial como la fuerza militar para sobrevivir a ese entorno. ¿Y qué pasaría si Estados Unidos ataca a este imperio mexicano inmenso? Si Estados Unidos hubiera intentado invadir este México imperial unido con Centroamérica, enfrentaría un desafío militar y logístico de magnitud histórica. La combinación del vasto territorio, la diversidad geográfica y la movilización conjunta de los países centroamericanos convertiría la invasión en una guerra prolongada y compleja. El imperio podría aprovechar su superioridad en terreno conocido, con montañas, selvas y costas que dificultarían el avance enemigo. La unidad regional permitiría movilizar tropas, recursos y apoyo popular en una resistencia coordinada. Además, la capacidad naval y el control de puertos estratégicos limitarían las rutas de invasión marítima. Sin embargo, Estados Unidos contaría con mayores recursos industriales, tecnológicos y humanos, lo que podría inclinar la balanza si la guerra se extendiera. La lucha probablemente sería costosa y desgastante para ambos lados, con un alto impacto social y económico. El resultado dependería de múltiples factores: liderazgo político y militar, alianzas internacionales y la capacidad del imperio para mantener la cohesión interna bajo presión extrema. En cualquier caso, esta hipotética guerra marcaría un punto de inflexión decisivo en la historia de América. Si ese México imperial hubiera sobrevivido al siglo XIX, enfrentando guerras, invasiones y rebeliones internas, hoy no estaríamos hablando de una república como la conocemos, sino de una superpotencia latinoamericana con rostro propio. Pero este seguiría siendo un imperio, posiblemente no. Con el paso del tiempo y bajo presión social, habría evolucionado hacia una democracia federal estilo república parlamentaria, pero con símbolos imperiales preservados, como una figura ceremonial al estilo de monarquías modernas, una especie de imperio federal mexicano, con congreso bicameral y representación regional real. La población actual combinada sería de más de 178 millones de personas, incluyendo al México actual con unos 130 millones y Centroamérica con 48 millones aproximadamente. Una economía unificada estimada por PIB nominal cerca de los 2.2 billones de dólares. Eso lo colocaría como la sexta o séptima economía mundial, por encima del Reino Unido o Francia. Habría un solo ejército poderoso, una infraestructura interoceánica unificada, sistemas ferroviarios conectados desde Baja California hasta Costa Rica y probablemente una moneda fuerte regional capaz de competir con el dólar. Pero si todo salía mal, si el imperio no evolucionaba, si el centralismo ahogaba las regiones o si
las élites concentraban todo el poder, entonces el colapso sería catastrófico. No una separación pacífica, sino una guerra civil continental, con múltiples repúblicas emergiendo del caos. En otras palabras, o una potencia del sur global, capaz de sentarse en las grandes mesas del mundo, o una tragedia histórica aún más violenta que la que realmente ocurrió. Un México imperial unido con Centroamérica pudo haber sido una potencia, más territorio, más recursos, más voz en el mundo, un bloque latino con fuerza para negociar, resistir invasiones y escribir su propia historia, pero también pudo convertirse en una jaula gigantesca, donde el poder se concentrara en unos pocos y las voces del sur quedaran ahogadas. Tal vez evitamos una estructura que, de haberse podrido desde adentro, habría colapsado con más violencia de la que realmente vivimos. A veces los países se separan para sobrevivir, a veces se fragmentan para volver a encontrarse de otra forma, porque quizás la verdadera unidad no está en compartir bandera, sino en construir un futuro compartido con respeto, justicia y memoria. Muchas gracias por haber llegado hasta esta parte del video, y si te ha gustado el contenido puedes apoyarme con un like, y si quieres beneficios exclusivos puedes convertirte en miembro del canal y así nos estaremos viendo en una próxima historia.